Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión aprenderemos a trabajar con enrutamiento en el framework CodeIgniter 4. Así es, continuamos con nuestro curso y en esta ocasión vamos a aprender a trabajar con rutas, vamos a aprender a crearlas y cómo enlazarlas con alguna función o método de algún controlador. Ya previamente hemos trabajado con algo de rutas. Vamos a abrir el archivo que está en app-config que se llama routes. En el video anterior ya creamos una ruta muy sencilla que era esta de productos y lo vamos a abrir en el navegador. Aquí está el sistema principal y productos. Hemos creado esta ruta y ya la enlazamos, pero ahora vamos a ver un poco más a detalle cómo funcionan las rutas. Primero vamos al inicio. Aquí es nuestro archivo donde vamos a definirlas. Hacemos una instancia del servicio de rutas. Este archivo ya viene con todas estas características. Solo estamos explicando qué contiene y cómo funciona. Con este objeto ya vamos a trabajar todas las rutas. Y primero vamos a agregar una pequeña configuración, que sería el namespace predefinido, que va a controllers, el nombre del controlador predefinido y también el método predefinido. Y abajo iniciamos agregando nuestras rutas. Pero aquí podemos encontrar dos formas de ruteo. Una es de forma automática, es decir, que tú no definas ninguna ruta y a partir de lo que agreguen acá, vaya enlazando con los controladores. Ese es el ruteo automático. Y otra es el ruteo estático, o que tú vayas definiendo todas tus rutas. Para empezar, yo te recomiendo que utilices el ruteo manual, porque vas a definir todas las rutas que utilices. Y tal vez sí, pueden ser muchas, pero va a tener mayor seguridad, porque solo van a tener acceso a aquellas funciones o métodos controladores que tú definas. Si tú no quieres que accedan a alguno en específico, pues aquí con las rutas lo puedes controlar. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo se crean rutas automáticas. Para poderlas habilitar, debes de descomentar esta opción. Como te digo, no es muy recomendable. De hecho, ya está comentado aquí para que no las utilices. Pero en caso de que las quieras utilizar, solo descomenta y aquí cambia a verdadero o true. Me parece que estaba en falso y lo cambiamos a true. Ok. Después de haber definido estas rutas, vamos a comentar esta ruta que tenemos acá y también la principal. Vamos a ver qué pasa. Ya comentamos ambas, ya no deben funcionar, pero está habilitado el ruteo automático. Vamos al principal, que es solo el slash. Y mira, ¿qué es lo que está pasando? Nos sigue enviando al controller. Podemos ver acá, en el debug. Me parece que está en routes. Mira, está llamando el home y el método index. Vamos a abrir este controller. Está aquí home y está llamando este index. Aquí vamos a colocar ruta automática para que veas que sí está actualizándose. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que pasó si no hemos definido ninguna ruta? Pues primero regresamos a los valores predefinidos que tenemos acá. Dice que si entonces no estamos declarando rutas, el controlador predefinido va a ser home y el método va a ser index. ¿Qué pasa si yo cambio aquí a productos? Vamos a abrir también el controller productos. Aquí ya definimos algunas funciones o métodos. Y vamos a actualizar. Ahora se va al controller productos. Si cambiamos también la función o método predefinido por este que se llama show. Show. Actualizamos. Y listo. Nos carga esa función. Entonces ya sabemos para qué sirven estos datos predefinidos. Lo mismo va a pasar con el namespace que tenemos acá. Va a buscar otro. En caso de que tú quieras agregar tal vez una carpeta, admin, por ejemplo, va a tomar ese namespace predefinido. Ya regresamos los valores y vamos a
solicitar ahora el que se llama productos. Solo escribe la palabra productos o el nombre de tu controlador, pero en minúsculas. Aquí está, ya también lo está solicitando. ¿Qué pasa si queremos solicitar la función show? Entonces lo único que vas a hacer es colocar una diagonal, show. Y listo. Como te puedes dar cuenta, no estamos definiendo ninguna ruta. Si yo busco otra, por ejemplo, edit, para editar, solamente me dice, ¿sabes qué? No existe este método que se llama edit. Pero si lo creamos, public function edit, vamos a agregar un return o una impresión con H2 y se va a llamar editar. Editar producto. Listo, como te puedes dar cuenta, todavía no definimos ninguna ruta porque lo tenemos en automático, pero si la obtenemos en la URL, se va directamente al controller productos y a la función edit. Entonces, este es el ruteo automático, que sí es más rápido el desarrollo porque no tienes que estar definiendo ninguna. El problema va a ser cuando tengas métodos que no quieras que el usuario acceda o controladores que no quieras que tenga acceso. Puedes tal vez cambiarlo aquí a private y si tú lo consultas ya no va a tener acceso, pero pues eso va a ser después. Tal vez sí necesitemos que sea public o protected para que otras clases lo puedan utilizar. Entonces por eso es que no estamos recomendando el autorruteo. Esta es la versión insegura, digámosle así, porque de una versión de CodeIgniter 4 hacia acá hicieron una actualización y agregaron un autorruteo seguro. Y ese vamos a ver cómo lo habilitamos. Regresamos acá, vamos a buscar en la carpeta config el que se llama future, aquí, y este que dice autoroots lo vamos a cambiar a true. Con esto ya estamos habilitando un autorruteo seguro. Pero mira ahora lo que va a pasar. Si nosotros llamamos a productos, ya no nos va a mostrar el index. Porque dice, ¿sabes qué? No, ya estoy en el autorruteo seguro y necesito que tus métodos inicien por el nombre del método que estás solicitando. Es decir, método get. Para esto necesito regresarme a productos, cambiar el nombre get. Actualizamos y ahora sí. También va a ser con show y con edit. Lo mismo, show necesita llamarse get show. Si tú solicitas por el método post, se debe de llamar post show. Y listo. Este ya es un autorruteo, pero un poco más seguro. Sin embargo, también vas a poder definir todas las rutas que quieras y llamar a los métodos que quieras, mientras que tengan esta estructura con este nombre. Bien, esa es la forma automática que les comenté que no es muy recomendable. Pero ¿qué pasa con la versión, digamos que más segura? Entonces sería deshabilitar el autorruteo automático. Aquí lo cambiamos a false. Listo, ya lo deshabilitamos. Vamos a verificar. Ya está funcionando correctamente. Dice que ahora no se puede encontrar esta ruta, porque ya no tenemos rutas. De hecho, hasta si podemos ver la raíz, tampoco lo encuentra, porque no están definidas. Vamos a descomentar acá. Guardamos, actualizamos. Listo, ya está tomando. Aquí se quedó con el mensajito ruta automática, pero solo es un pequeño mensaje que habíamos cambiado en la función. Listo. Si vamos a productos, como también ya está definida, ya está tomando el index. Si queremos ingresar al de show, nos envía un error porque no hemos definido esta ruta.
Entonces con este método necesitamos definir todas las rutas. Y ahora, para saber cómo necesitamos definir estas rutas, necesitamos conocer la sintaxis. Sería la siguiente. Aquí tenemos la línea que ya hemos visto. Primero está el objeto de la clase Route Collection. Con este es el que vamos a definir nuestras rutas. Después el método de petición HTTP. Por ejemplo, get, post, put, patch, delete o los que conocemos como HTTP. Después la ruta que vamos a obtener o que vamos a definir. Una coma y el segundo parámetro va a ser primero el controlador que tendrá esta solicitud. Dos puntos y el nombre de la función o método a la cual vamos a enlazar. Un tercer parámetro pueden ser diferentes opciones como filtros, como cambiar el namespace y entre otras que veremos más adelante. Esta es la sintaxis básica de cómo definir una ruta. Pero también podemos tener una segunda opción que sería pasarle parámetros. Por ejemplo, aquí ya le estamos pasando un parámetro. Es la misma estructura, sin embargo, al final colocamos un slash o una diagonal y en esta ruta pasamos el parámetro. Pero este lo vamos a nombrar como placeholder, que es una cadena que tiene que coincidir con lo que tú indiques. Por ejemplo, este necesita ser un número. En la siguiente vamos a ver qué podemos agregar. Y también cambia en esta parte. Agregamos el controller, la función, pero una diagonal y el símbolo de pesos y el número 1. El número 1 no está haciendo referencia al tipo de dato que recibimos acá, sino al parámetro número 1. Si tenemos otro parámetro acá, debemos de colocar el número 2. En un momento vemos un ejemplo. Y aquí tenemos los placeholders que podemos utilizar. Como te dije, es una cadena para coincidir el argumento o el parámetro que quieres obtener. También digamos que es como un filtro que tiene que cumplirse para que pueda continuar con la URL. Porque tal vez tú en tu URL necesites solo números, solo letras, algún segmento, algún token o hash para que coincida con algo que tú requieras enlazar a los diferentes controladores o funciones. Entonces puedes utilizar estas que te ayudarán bastante a definir tus rutas. Entonces regresamos acá y vamos a empezar a definir nuestras rutas. Por ejemplo, utilizamos routes. Va a ser por el momento mediante el método get, porque para los otros necesitamos tal vez un formulario para enviar el post. Se va a llamar productos, una diagonal, entre paréntesis, num. Es decir, yo solicito un argumento o un parámetro que solo sea numérico. De aquí nos vamos al segundo parámetro que lleva esta función, que sería el controller. ¿Y a qué función se va a ir? Va a ser a la que definimos show. Vamos a ver cómo se encuentra. Aquí está. Pero a esta función le voy a pasar el parámetro que estoy recibiendo. Coloco una diagonal, símbolo de pesos y el parámetro o la posición del parámetro, que sería el parámetro número 1. Aquí ya está definida mi ruta. Vamos a hacer algún cambio en la función porque ya le estamos pasando parámetros. Vamos a probarla antes. Aquí solo quitamos este de show. Esta es la de controller, el index. Indicamos que sería un número, va a ser el 100. Detalles del producto. Ya estamos enlazando a esta función, pero todavía no le pasamos el argumento o el parámetro que está en la URL. ¿Cómo lo vamos a obtener? En tu función vas a agregar el nombre de una variable o de un parámetro que está recibiendo. Lo vamos a llamar como ID. Y este ID lo vamos a imprimir en la cadena. ID.
Actualizamos, cambiamos tal vez aquí a 75. Ya está tomando este parámetro y aquí ya lo podemos imprimir, manipular o hacer una consulta a la base de datos a partir de los elementos que traemos en la ruta. Recuerda que nuestra ruta se compone también por una base, que es esta de localhost, el nombre de tu aplicación y la carpeta public. Esta es la ruta base que siempre va a tener. Esta la hemos definido en el .env o en el archivo app de la carpeta config. Y todo lo demás es la ruta que estamos definiendo. Vamos a agregar otro placeholder para hacerlo un poco más interesante. Por ejemplo, con routes, también por el método get, lo vamos a nombrar como productos, diagonal, vamos a recibir solo letras, alfa, diagonal, y acá vamos a recibir números. Listo. El segundo parámetro va a ser al controlador que se llama productos y lo vamos a nombrar como cat. Aquí es importante saber que tú puedes definir la ruta como tú quieras, con el nombre que tú quieras. De hecho, le puedes cambiar hasta en inglés, no hay ningún problema. Y tu controlador y tu función se pueden llamar diferentes. Tal vez acá tú le colocas admin, pero acá se puede llamar usuarios. Es una parte importante de las rutas que puedes enlazar nombres diferentes. A diferencia del autorruteo, donde se tienen que llamar tal cual como los llamas en la ruta para que pueda encontrarlos. Así que solo le vamos a dejar como cat, pero indicamos que recibe el primer parámetro y acá el segundo parámetro. Mira cómo lo estamos enviando, como 1 y como 2. Vamos a definir esta función que se llama cat. Este de editar lo podemos cambiar y también indicamos que recibimos categoría, va a ser el primer parámetro y el segundo va a ser ID. Ahora cambiamos categoría, dos puntos y concatenamos categoría. Tal vez un salto de línea, producto y concatenamos el ID. Vamos a llamar esta ruta. Entonces, ¿cómo sería? Si colocamos un número y después otro número, no coincide, porque el primer parámetro debe de ser una letra, un alfa. Zapatos, ahora sí coincide. ¿Qué pasa si cambio este número por una letra también? Tenis. Pues mira, dice que no encuentra esta ruta, porque ahora estoy colocando una palabra o letras y acá también letras. Entonces ya mis rutas, ninguna de estas coincide. Por eso este lo podemos tomar como un filtro para que también podamos pasar parámetros específicos. También podemos cambiar el orden de cómo enviamos los parámetros al controlador. Aquí voy a cambiar que primero pase el 2 y acá pase el 1. En el controlador los dejo tal cual y mira qué es lo que va a pasar. Acá le dejamos el 100. El primer parámetro que estoy colocando en la ruta es zapatos y el segundo es 100. Pero como los estoy recibiendo, digamos que al revés, primero el segundo y después el primero, por eso es que aquí se intercambian. Ya que acá lo recibe por posición, no lo estamos recibiendo por un nombre específico, sino por posición. También aquí en los placeholders, aunque no lo vimos en la tablita, podemos agregar regex, que es una cadena que cumpla con ciertos criterios. Por ejemplo, si tú quieres un valor numérico, está bien así, pero ¿qué pasa si necesitas un valor numérico específicamente con dos números? Esto pues ya no te estaría haciendo ese filtro. Cualquiera que sea numérico lo deja pasar, pero si queremos forzosamente dos números, aquí no va a ser el filtrado. Tal vez el filtrado tengamos que hacerlo aquí en la función. Entonces con esta forma lo podemos realizar. Entonces sería entre paréntesis, corchetes
indicamos que va del 0 al 9, que son los elementos que podemos agregar o los números. Y afuera de los corchetes, llaves, indicando que son 2 dígitos. Vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. Guardamos. Aquí vamos a quitar la ruta de zapatos y solo dejamos el número 5. Listo, mira, dice que no encuentra esta ruta. ¿Qué pasa si agregamos un 0 al final, o sea 50? Listo, ya me está dejando pasar a los detalles porque está respetando la condición que le estoy indicando. También puedes utilizar este tipo de filtrado para poder definir tus rutas. Ya por último vamos a ver 2 casos también que nos pueden funcionar. Uno de ellos es que una ruta llama directamente a un controlador, pero hay una nueva función que nos permite llamar directamente a una vista. En caso de que por algún motivo tú quieras llamar a una vista directamente desde la ruta, lo puedes realizar. Solo agregas view, entre paréntesis, tu ruta, por ejemplo, productos, list, un ejemplo, una coma y el nombre de tu vista, lista-productos. Pero antes de llamarla necesitas definir esta vista. Vamos a ir rápidamente a crearla. Va a ser algo muy simple, ya que más adelante veremos este tema a detalle de las vistas. Dentro de la carpeta views agregamos un nuevo archivo que se llame lista-productos.php. Aquí agregamos rápidamente un HTML5 y solo agregamos un H1 que diga catálogo de productos. Guardamos. Vamos a ir por la ruta que se llama productos list. Ya quitamos todo esto. Productos list. Y mira, te muestra directamente la vista. También le podemos pasar parámetros. Vamos a definirlos. Tiene las mismas características que este. Así es que vamos a copiar este numérico. Y acá no necesitamos mandarlos de esta forma. Así es que vamos acá. Ahora, ¿cómo estaríamos recibiendo estos parámetros? Pues con algo que se llama segments. Aquí abrimos PHP, imprimimos segments. Pero este es un arreglo porque puede traer diferentes parámetros. Le indicamos que el parámetro que tiene la posición 0. Este, como es un arreglo, inicia desde 0. Aquí está. Vamos a cambiarlo a alfa para que podamos agregar letras. Entonces, aquí está. Dice que no lo encuentra porque necesita un parámetro. Zapatos. Catálogo de productos y el argumento o el parámetro que le estamos pasando. Así es como también podemos enviar estos parámetros a la vista. Es muy común que se trabaje directamente con los controllers, pero en dado caso de que lo utilices, aquí ya sabemos cómo realizarlo. Y ya por último, para no alargar tanto este video, podemos definir grupo de rutas. Esto lo vamos a hacer con routes. Más adelante les voy a explicar un poco mejor esto de los grupos de las rutas. Cuando trabajemos con middlewares, con filtros, para que todo un grupo pueda heredar o pueda tener este filtro y no lo tengamos que estar definiendo ruta por ruta. Por ejemplo, agregamos group, paréntesis, el nombre del grupo. Imaginemos que vamos a trabajar con admin. Una coma, static function, entre paréntesis. Aquí vamos a enviar el objeto routes. Abrimos llaves. Y empezamos a definir nuestras rutas de forma normal. Por ejemplo, este lo podemos colocar aquí. Pero antes podemos agregar admin /
y acá. Acá podemos ir definiendo todas las rutas. Static, ahí está. Podemos definir diferentes rutas que van a entrar en este grupo de admin. Y ya con este grupo podemos agregarle un filtro de autenticación, de validación a todas las rutas que integren este grupo. Esto regularmente se utiliza para agregar alguna validación, por ejemplo, de rangos de usuario. Si quieres que los administradores tengan su propio apartado y los usuarios otro apartado, con esto lo puedes definir. También se puede hacer desde el controller, pero si lo podemos hacer desde antes, podemos dividirlo. Este de admin lo agregué porque comúnmente se trabaja con otra carpeta aquí en los controllers. Tal vez tú puedes agregar una carpeta que sea admin y dentro agregar todos los controladores que vaya a trabajar el administrador. Y asimismo, el namespace ya está cambiando. Pero esto ya lo veremos específicamente más adelante, que podamos hacer diferentes ejemplos. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos, hasta la próxima.